Lo dijo en la primera hora. La recta final de nuestro espacio, junto a Belkis y este servidor, vamos a conversar con Guillermo Celi, ex legislador, ex candidato a la presidencia de la República y cabeza del movimiento Suma. Guillermo, ¿cómo está usted? Bienvenido. Muy buenos días, Fabricio. Gracias por la invitación, Belkis. Un abrazo y un abrazo cariñoso en momentos difíciles a los ecuatorianos. En las últimas horas, varios líderes políticos han expresado su respaldo a las decisiones del gobierno sobre la necesidad de tomar decisiones, generar acciones que permitan justamente la eficacia en el combate a la crisis de seguridad. ¿Cuál es la postura suya y del movimiento Suma sobre la crisis que estamos viviendo? Guillermo. Bueno, les hemos expresado el día de ayer con contundencia el respaldo del gobierno nacional al presidente Noboa, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, por las decisiones tomadas. Esto definitivamente es un conflicto interno que está viviendo el país. Estamos bajo ataque concertado del terrorismo, del narcoterrorismo, y el Estado ecuatoriano tiene que brindar seguridad, paz, orden al Estado y a través del Estado a los ecuatorianos. Consideramos que estas acciones que ha tomado el presidente de la República, hemos escuchado también el comandante del Ejército, son fundamentales para dar tranquilidad en momentos en que el crimen organizado ha generado terror, ha generado caos, ha generado criminalidad. Hay ecuatorianos asesinados el día de ayer, muchos de ellos calcinados. Esto no puede seguir pasando. Yo considero que este es el momento de la profunda unidad nacional, independientemente, yo ya lo he dicho en muchas ocasiones, que ya los ecuatorianos estamos cansados de la división por ideologías. Hoy día es el momento de la unidad por objetivos que son fundamentales para los intereses de la ciudadanía que está sufriendo día a día la criminalidad que hoy día azota al Ecuador. Guillermo, buenos días, bienvenido nuevamente. ¿Qué implica, le pregunto yo, este apoyo que se ha expresado al gobierno nacional? ¿Y qué implica en esencia esta unidad nacional que se invoca ahora mismo? Porque estamos hablando, sí, de poner posiciones, posturas, ideologías y demás, pero ¿cómo más ayudar o apoyar al gobierno nacional en esta coyuntura desde las diferentes tiendas políticas? Justamente, Belkis, se trata de pragmatismo, de acciones concretas en relación al momento que enfrentamos. Primera acción que yo considero que es importante: el presidente de la República debe hacer un llamado a los expresidentes de la nación, a aquellos que han sido parte de la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, a fiscales que han sido a nivel de todo el país, tanto hombres como mujeres, una Mariana Yepes, estar en una mesa justamente con los ciudadanos para poder dar ideas en momentos en que se necesita demostrar con propuestas y con acciones esta unidad nacional. Significa también del lado de los partidos políticos, y el día de ayer he tenido reunión con nuestros legisladores de Suma para poder dar viabilidad de ideas renovadas, inclusive en incorporación de otras preguntas a la consulta popular, ya que las 9 restantes todavía no han sido presentadas oficialmente. Nosotros hemos planteado el tema de la extradición para el tema de narcotráfico y nos parece positivo que se las haya incorporado. Pero hay 2 preguntas que no pueden quedar sueltas. La primera, adicional, sería que es fundamental en este momento poner también una acción contundente a lo que es el Consejo de Participación Ciudadana. Si ya vamos a hacer el esfuerzo de una consulta popular, vamos también a ponerle orden a la democracia del país. No puede ser posible que tengamos un mini congresillo conformado por 5 personas que son políticos todos, que de ciudadanos no tienen absolutamente nada. Entonces, y que ellos se dediquen únicamente a la lucha contra la corrupción y a promover la participación ciudadana. Y las acciones de designación de autoridades de control queden en el legislativo como pasa en cualquier democracia, y sinceremos de una vez por todas, inclusive con procedimientos de mérito y oposición que lleve adelante la Asamblea de ternas enviadas del Ejecutivo, para que de esta manera se le dé viabilidad a una democracia sólida en el Ecuador y no la creación de estos entes amorfos, Frankenstein, que han hecho que hoy día la democracia ha sido tan endeble a lo largo de los tiempos, en los últimos 10 años, por decirlo menos. Pero en ese sentido le voy a plantear la misma inquietud que en el panel anterior justamente socializamos con los analistas que nos acompañaron. ¿Es prudente hacerlo en este momento? O sea, ir a una consulta popular en este momento, cuando el país tiene otras urgencias, cuando está claro que lo que se necesita son acciones inmediatas por parte del Estado ecuatoriano, y cuando estamos hablando de un periodo de transición, porque a la vuelta de la esquina ya tenemos el inicio del año electoral de cara a los comicios presidenciales y legislativos del 2025, Guillermo.
Es que yo creo que las cosas son en paralelo. Las acciones concretas en materia de defensa de los ciudadanos, que la movilización del Ejército Nacional se dé, que estemos dentro de un conflicto interno que ha sido ya reconocido por el Ejecutivo y que esto ha generado acciones concretas que deben realizar las Fuerzas Armadas, también se pone en paralelo la necesidad de una consulta popular. Por ejemplo, hay una pregunta que me pareció muy interesante del nuevo paquete enviado por el Ejecutivo, que no solamente las leyes urgentes en materia económica se han tratado en 30 días, sino otro tipo de leyes, sobre todo leyes que tengan que ver con el tema de la seguridad. Me parece eso es importante para darle una viabilidad mayor a las acciones legislativas, porque muchas cosas se dicen, ¿y por qué estas preguntas de primera tanda de 11 no se incorporaron en un paquete de reformas legales en la Asamblea Nacional? Pero es que también hay el tiempo, ¿no? Y con estas preguntas que se establecen dentro de la consulta popular se le puede dar agilidad a una serie de leyes luego de aprobada la consulta popular para que la legislatura, la Asamblea Nacional, las procese de manera rápida. Yo sí creo que este es el momento de sincerar al Ecuador tanto en la depuración de la función judicial, que es importantísima en momentos que, como el caso Metástasis, hemos visto la metástasis que existe en el país entero. Guillermo, pero si de tiempos hablamos en cuanto al trámite de leyes como tal, ¿no le parece a usted que más bien la consulta popular es la vía más larga? Digo yo, porque el presidente de la República podía haber enviado a la Asamblea un paquete de reformas, en este caso puntualmente al Código Orgánico Integral Penal. Tenemos 45 días para el trámite en primer debate, otros 45 días para el segundo debate, y así entonces se van acortando los tiempos. En la consulta popular se somete a consulta al ciudadano si es que está de acuerdo que se reforme y luego, de acuerdo a los anexos, se enviará a la Asamblea Nacional recién el proyecto para este trámite, en donde hay, claro, varios tiempos determinados en esa misma propuesta de consulta. Pero esto no dilataría más el proceso, ¿no cree usted? De ninguna manera, porque más bien lo que se está dando es una ley. A ver, tengo algún problema con la conectividad. A ver, ahí está regresando. Un problema con la conectividad, Guillermo. Ahora sí. Y de esta manera tenga a ver, ¿hay alguna dificultad con la conectividad, Guillermo? Guillermo, ¿me escucha? Dame un segundo, por favor. Sí. Sí, le escucho muy bien. Ahora sí, entonces, que se estaba cortando su señal. ¿Puede repetir, por favor, lo último que no le entendimos nada? Dame un segundo, Fabricio. Sí. Ahí me escuchan. Sí, le escucho. Ahí le escucho. Perfecto. Dele usted. Repita, por favor, porque no le entendimos nada. Le decía a Belkis que de ninguna manera, que más bien la consulta popular va a permitir la obligatoriedad de lo que mande el ciudadano en aprobar positivamente estas preguntas para que la Asamblea Nacional no tenga ningún resquicio de no aprobar un paquete de normas que han sido aprobadas previamente en consulta popular por los ecuatorianos. Y además de aprobarse esta viabilidad de que no solamente los proyectos urgentes en materia económica se traten en 30 días, sino otros temas, como el caso de los temas de seguridad, eso va a abrir la puerta a ponerle el cascabel al gato de la normativa que se necesita para que la seguridad se fortalezca en el país, sobre todo para sincerar todos esos vacíos, todas esas lamentables acciones que se han realizado por malos operadores de justicia, sean estos fiscales o jueces, que como en el caso Metástasis se ha visto que ha sido una barbaridad de lo que ya era en muchos casos un secreto a voces. ¿Usted cree que todo esto, lo que usted ha planteado, que es necesario debatir, pero usted cree que el tiempo alcanzará para hacer todo esto, Guillermo? Yo considero que sí, porque más o menos si hacemos un análisis de que ya está enviado el paquete de preguntas, de que la Corte Constitucional tiene que operativizar, considero que entre marzo y inicios de abril estaríamos listos para la consulta y operativizar esto sería más o menos en el mes de mayo. A mí me parece que sí sería positivo, es el momento de poner un paquete de reformas, un paquete de enmiendas, un paquete de preguntas que permitan a los ciudadanos expresarse en momentos en que estamos viviendo un profundo dolor nacional por este atentado concertado del crimen organizado, del terrorismo. Y aquí hay que decir las cosas como son. No es posible que pretenda el terrorismo poner de rodillas al Estado. Total apoyo
al presidente de la República, a las fuerzas públicas, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Guillermo, volviendo al tema de la unidad nacional que se convoca ahora mismo, ¿cómo ve usted particularmente la actitud del presidente Daniel Noboa? ¿Cree usted que él está, digamos, en esa posición de convocar a los diferentes sectores, de escuchar y de poner en práctica todo esto que se ha expresado? Bueno, considero que es fundamental ese accionar por parte del presidente, de parte del Ejecutivo, de hacer un llamado a los diferentes sectores. Yo sí considero que es importante, similar a lo que hizo el expresidente Sixto Durán Ballén en materia de conflicto armado que tuvimos en la década de los 90, rememorar esa actitud de llamar a los exmandatarios del país para develar esa unidad que sí existe en la ciudadanía, para enfrentar hoy día una guerra interna que lamentablemente nos está costando vidas, que lamentablemente nos está costando también a la economía fuertemente del país, y es lo que hay que revertir. Yo considero que eso es lo que habla bien de tener una acción del estadista en momentos en que se necesita saber escuchar y tomar decisiones pragmáticas en favor de los ecuatorianos y de su seguridad. Guillermo Celi, gracias por el tiempo y por la gentileza de sumarse con su criterio y con su visión a lo que está viviendo el país. Muy amable. Muchas gracias a ti, Fabricio, Belkis. Estamos viviendo momentos importantes, estamos viviendo momentos delicados de la situación de seguridad de los ciudadanos, y en este momento la unidad debe primar ante cualquier tipo de cosas en el país. Al menos esa es la posición de Suma, esa es nuestra posición. Muchas gracias a Guillermo Celi, ex candidato presidencial, ex legislador y cabeza del movimiento Sociedad Unida Más Acción, el movimiento Suma. Hablando justamente de la unidad, Belkis, es un tema que el país necesita, ¿no? Empezando por sus líderes, por sus cabezas, el gobierno, los actores políticos, la sociedad en su conjunto, para combatir este enemigo común que es la delincuencia. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.